Como presidente de Nueva Economía Forum, tengo el placer de darles la bienvenida al Fórum Europa, la tribuna que organizamos con la colaboración de Red Eléctrica de España, Asisa y BT. Hoy tenemos la satisfacción de recibir como ponentes de esta tribuna y dentro del ciclo que venimos dedicando a la reforma laboral a los secretarios generales de Madrid, de UGT y de Comisiones Obreras. En primer lugar, y para abreviar, va a intervenir don Francisco Javier López Martín, secretario general de Comisiones Obreras. Luego lo hará don José Ricardo Martínez Castro. La tribuna es suya. Buenos días a todas y a todos. Buen día, día lluvioso que estábamos deseando. Y buen día también, porque hoy me he enterado en la radio de que es el Día de la Poesía. Acabamos de conmemorar el 200 aniversario de la promulgación de la Constitución de Cádiz de 1812, la PEPA. La primera de las 7 constituciones españolas, aquella que intentó transformarnos por primera vez de súbditos en ciudadanos. 2 años después de la promulgación de aquella Constitución, el 14 de mayo de 1814, era derogada por un decreto de Fernando VII. La fractura generada marcaría la historia de España, de la España peninsular a partir de aquel momento, con el efecto añadido de que la España constitucional, que intentaba integrar a los 2 hemisferios, frustraba el autonomismo americano para sustituirlo por un centralismo absolutista cuyos efectos inmediatos se dejarían sentir en los territorios americanos. Cuando se inició el proceso de transición española, yo era muy joven. El proceso que condujo a la Constitución de 1978 fue complejo y delicado. La generación anterior a la mía debió acometer aquel camino desde una voluntad de acuerdo y superación de los lastres del pasado, nunca suficientemente valorada. Con un tremendo esfuerzo para vencer las resistencias internas de los sectores a los que cada uno representaba, acordaron un pacto de Estado al que denominaron Pacto de la Moncloa, para hacer frente a la grave situación económica derivada de la crisis del petróleo de 1973, que producía altas tasas de desempleo, una desbocada inflación, fugas de capitales, recelos de sectores empresariales habituados al proteccionismo franquista y con un tejido productivo obsoleto y una conflictividad social y laboral en ascenso. Los pactos de la Moncloa contemplaban medidas democratizadoras de carácter político y laboral, junto a medidas económicas de control de precios, masa monetaria y contención del crecimiento de los salarios, junto a compromisos inversores. Un pacto que fue firmado por los principales partidos políticos del Parlamento y respaldado por las organizaciones sindicales. Recuerdo, desde mi memoria de aquellos años, que el debate fue muy intenso en todas las organizaciones y especialmente en Comisiones Obreras y UGT, pero que los responsables de ambas organizaciones supieron conducir el debate para hacer posible el desarrollo del proceso constitucional. El texto de aquella Constitución deja ver hasta qué punto imperó el equilibrio en aquella generación que la alumbró. España quedó definida como Estado social y democrático de derecho. Definición de social y de derecho que compartimos con estados como el alemán y que compromete el esfuerzo prioritario y central del Estado en el fortalecimiento de los derechos sociales esenciales, para poder participar de forma efectiva como ciudadanos y ciudadanas libres en la política y en la sociedad. Derechos como la salud, la educación, la vivienda, los servicios sociales, el trabajo, la cultura, el medio ambiente, la protección por desempleo o para las personas mayores o con discapacidad. Para hacer posible aquel Estado social,
se creaban instrumentos. El artículo 6 define a los partidos políticos como instrumentos de expresión del pluralismo político e inmediatamente el artículo 7 define a los sindicatos de trabajadores y asociaciones empresariales como instrumentos para la defensa y promoción de los intereses económicos y sociales que les son propios. Por otro lado, el artículo 9 mandata a los poderes públicos a promover la libertad y la igualdad de los individuos y de los grupos, facilitando su participación en la vida política, económica, cultural y social. La libertad sindical es, por lo tanto, constitucional. El derecho de huelga es constitucional. El derecho de manifestación y de reunión son constitucionales. El derecho sindical a participar en las políticas públicas es constitucional. No de otra manera puede interpretarse el artículo 131 de la Constitución. Desde la visión constitucional, la legitimidad política se ejerce en correspondencia con la legitimidad social. Se revalida en el diálogo permanente entre política y sociedad día a día. Una segunda generación democrática aprendimos de aquellas lecciones. Asumimos nuestras tareas políticas, empresariales, sindicales, desde la conciencia de que el conflicto económico, social, laboral, son conflictos inevitables, pero que deben expresarse a través de los cauces democráticos de la manifestación, la huelga, la libertad de expresión y el debate político y social, que debe contar con instrumentos permanentes, institucionales, de negociación y búsqueda de acuerdos. En ese camino y durante décadas hemos construido una arquitectura, un urbanismo del diálogo social que ha creado instituciones como los consejos económicos y sociales, los organismos de solución extrajudicial de conflictos, estructuras articuladas de la negociación colectiva, organismos de participación empresarial y sindical en aquellas políticas públicas que afectan a los trabajadores y a los empresarios, como el empleo, la formación, la salud laboral o las pensiones. Hemos producido acuerdos de negociación colectiva, acuerdos de pensiones y de seguridad social, acuerdos económicos o sociales como la atención a la dependencia, los salarios sociales o las pensiones no contributivas, acuerdos educativos en materia sanitaria o en prevención de riesgos laborales, acuerdos de empleo que para sí hubieran querido otros países de nuestro entorno y que hemos explicado en lugares tan alejados del planeta como América Latina, siempre atenta a nuestro modelo de construcción democrática. Y en estos momentos, con la disculpa de la crisis y pese a nuestras reiteradas demandas de un pacto de Estado por el empleo y contra la crisis, cuando una tercera generación democrática se prepara para asumir las responsabilidades políticas, empresariales, sindicales, la arquitectura del diálogo social se encuentra amenazada y cuestionada como nunca antes lo había estado a lo largo de las 3 últimas décadas. La imposición sin negociación parece abrirse camino. Cualquier observador externo entiende que este país tiene un problema de empleo, propiciado por un modelo de crecimiento demasiado centrado durante décadas en el sector inmobiliario, la especulación urbanística, el fraude fiscal, el alto consumo interno a costa del sobreendeudamiento de familias y empresas. Podríamos, en esta tesitura de crisis que vivimos, ponernos de acuerdo en repensar nuestro modelo productivo para las próximas décadas, mejorando nuestra capacidad de innovación en los productos y la calidad de nuestros servicios. Ponernos de acuerdo en que necesitamos mejorar nuestros ingresos fiscales persiguiendo el fraude y reformando nuestro sistema fiscal para hacerlo más justo y equitativo. Necesitamos que las familias y las empresas accedan al crédito y para ello tenemos que abordar una reforma en profundidad de nuestro sistema financiero. Necesitamos, más que nunca y en tiempos de crisis, consolidar el Estado social, los derechos sociales, nuestra sanidad, nuestras pensiones, la protección por desempleo, la educación, los servicios sociales, la atención a la dependencia, el acceso a la vivienda, para evitar fracturas sociales difíciles de recomponer. Tenemos que restituir la confianza de la sociedad en la política, en las organizaciones y en las instituciones. Necesitamos combatir la corrupción,
fomentar la transparencia y la participación de la sociedad en aquellas políticas que afectan a la ciudadanía. La ciudadanía, de forma pacífica y libre, lo ha reclamado en las calles, ha reclamado estas reformas que España necesita. Responder a estos problemas y necesidades con una reforma laboral impuesta que sustituye el derecho del trabajo por el derecho del empresario, que abarata y facilita el despido, que precariza el empleo y destroza el sistema de negociación colectiva y el papel ordenador del convenio colectivo con respecto a las relaciones laborales, no contribuye a modernizarnos, no nos acerca a Europa, sino que nos conduce hacia China, convirtiéndonos en androides corredores en el filo de la cuchilla, premonición de la ciudad del caos, de la ciudad miseria de Blade Runner. La huelga general del 29 de marzo no es un escenario al que temamos, no es tampoco un escenario que hayamos deseado ni querido. El 19 de febrero, el 29 de febrero, el 8 de marzo, el 11 de marzo, hemos convocado manifestaciones masivas contra la reforma laboral y los recortes sociales, en las que hemos reclamado negociación para acordar que los sacrificios sean equilibrados y compartidos. Contra lo que algunos afirman, esta no es una huelga contra España, sino una huelga para unir a la ciudadanía española frente a la crisis, por el empleo y por una salida justa y social de la misma. Será una demostración impresionante del malestar social y laboral ante una política que ha dejado de mirar y de pensar en la ciudadanía, para entregarse en manos de quienes, sin someterse a elecciones, se alzan sobre la política e imponen medidas que empobrecen a los pueblos y derogan los derechos. Antes, durante y después de la huelga, la mano seguirá tendida. Quienes hoy nos gobiernan deben entender que el momento crítico que vivimos no puede ni debe resolverse mediante decretazos que deroguen un pacto constitucional, el de 1978. Las trabajadoras y los trabajadores de hoy no merecemos dejar de ser ciudadanía para pasar a ser súbditos. La generación que se prepara para asumir nuestro relevo merece una herencia en la que el esfuerzo colectivo para solucionar la crisis, el paro, los conflictos, se encuentre presidido por la negociación, la búsqueda de acuerdo, el diálogo social, la unidad y el esfuerzo compartido. La huelga general del 29 de marzo, las impresionantes manifestaciones que recorrerán las calles ese día, no son un fin en sí mismo, ni serán el fin de nada. Serán una etapa más en un largo proceso, sin duda, duro, pero que debe permitirnos superar la crisis y el paro, fortaleciendo la democracia y los derechos laborales y sociales constitucionales, derechos básicos que hay que preservar cada día del año. Muchas gracias y un agradecimiento también a los compañeros y compañeras de UGT, de Comisiones Obreras, que están también sirviéndonos los cafés y el desayuno que ahora estamos disfrutando. Muchas gracias. Muy buenos días a todos y a todas. Yo quiero, en primer lugar, agradecer a los organizadores y a José Luis particularmente la posibilidad que nos da de dirigirnos en un momento importante para nosotros y en un lugar importante como este. Y quisiera comenzar diciendo de que los trabajadores no tenemos la culpa de que hoy esté lloviendo ni nevando. Tenemos otras culpas seguramente, pero esta no se nos puede achacar. Por cierto, Arturo, gracias por acompañarnos también, junto con el resto de personas que hoy tienen la amabilidad de escucharnos. Yo estoy seguro que hoy esperan ustedes que tanto Javier como yo, Javier lo ha hecho y yo lo haré, hablemos de la huelga general, porque hay una huelga general convocada. Y estoy seguro que además esperan que les expliquemos por qué hemos convocado una huelga general. Muchos de ustedes, muchos de vosotros, muchas de vosotras lo sabéis, quizá otros y otras no tanto. Yo creo que la huelga general la ha convocado don Mariano Rajoy. Y nosotros lo único que hemos hecho ha sido poner fecha
y hacer la convocatoria legal. Comisiones Obreras y la Unión General de Trabajadores hemos convocado una huelga general el próximo 29 de marzo como expresión de la radical oposición de los trabajadores y de las trabajadoras al desmantelamiento de los principios básicos del derecho al trabajo que ha realizado el Gobierno del Partido Popular con la reforma laboral aprobada el 10 de febrero. Y quiero llamar su atención sobre el hecho que el actual presidente del Gobierno, en la campaña electoral, comprometió firmemente que en ningún caso tocaría los derechos laborales de los trabajadores y de las trabajadoras. Convocamos la huelga general porque nos oponemos al colapso y a la desarticulación progresiva del estado de bienestar y de los servicios públicos, provocado por una brutal reducción del gasto público. Y porque todas estas políticas, y sobre todo por esto, comprometen la salud democrática de nuestro país al ser adoptadas sin diálogo social. Los sindicatos nos enteramos de la reforma laboral a través de una llamada desde el Ministerio de Trabajo el día antes, la noche antes, de que se aprobara el Real Decreto Ley. No participamos en absoluto en la elaboración. Y quiero destacar también, porque en términos democráticos y en términos de convivencia me parece destacable, que el presidente del Gobierno no ha tenido a bien responder a las dos cartas enviadas por los secretarios generales de Comisiones Obreras y de UGT pidiendo espacios de negociación dentro del trámite parlamentario. Los sindicatos consideramos el Real Decreto Ley, consideramos la reforma laboral como un argumento para el autoritarismo empresarial, contra el equilibrio y contra el diálogo, porque a nuestro juicio, en primer lugar, ha puesto fin a un modelo de interacción laboral basada en el equilibrio y en el diálogo. En segundo lugar, la reforma establece un modelo laboral en el que los trabajadores prácticamente no tenemos derecho a ninguna capacidad, ya no de decidir, sino ni siquiera de negociar sobre algo que les recuerdo a ustedes, seguramente no haga falta, que es nuestro, que son nuestros derechos y son nuestras condiciones de vida y de trabajo. Y no estamos dispuestos, porque no podemos estar dispuestos, porque no queremos estar dispuestos a poner en manos de los empresarios algo que forma parte incuestionable de nuestra vida y la de nuestros hijos. En tercer lugar, se produce la eliminación de los mecanismos de conciliación de intereses entre empresarios y trabajadores. Y llega al absurdo, fíjense ustedes, de dejar sin mecanismos de gestión las fricciones y los conflictos que inevitablemente y de manera natural se producen en las empresas entre los empresarios y quienes allí trabajamos. Consideramos el Real Decreto Ley de 10 de febrero, como una reforma inútil para la creación de empleo y además creo sinceramente que el Gobierno del Partido Popular lo sabe. Caso contrario, no se explica que mantenga el cuadro de previsiones macroeconómicas de manera que acepte que en 2012, que este año, el desempleo crecerá en 630.000 personas y la tasa de paro se situará en el 24,3%. ¿Puede alguien explicarme qué gobierno que intente aplicar un mínimo de sensatez puede elaborar, pensar, ejecutar y aprobar una ley que va a tener como consecuencia 630.000 desempleados más? Yo no conozco precedente alguno. Las leyes pueden tener efectos más o menos positivos en función de una presunción de bondad inicial. Nos encontramos con una ley que acepta de entrada 630.000 personas sobre los más de 5.200.000 desempleados y desempleadas que hay en este país. Y permítanme ustedes que haga una referencia no obsesiva, pero sí necesaria, al gobernador del Banco de España, quien reclama y ha reclamado con pertinaz insistencia una reforma laboral profunda. Y tras mucho pensar, tras mucho analizar, yo, seguramente equivocadamente, he llegado a una conclusión, pensando cuál era la razón.
Y quizás tenía que ver, o pueda tener que ver, con el hecho de la obsesión del Gobierno del Banco de España de pagar las deudas públicas y privadas de los bancos, para lo cual se han establecido objetivos de reducción del gasto público tan radicales e implacables que son imposibles de cumplir, salvo si se dejan sin financiación servicios y prestaciones públicas como la educación, la sanidad y la dependencia. En otro orden de cosas, es evidente que en lo que algunos definen como el gasto en prestaciones por desempleo es una de las principales partidas de la obligación pública. Verán ustedes que me resisto a llamarle gasto público. ¿Cómo puede el Gobierno recortar esa partida sin recortar legalmente la prestación por desempleo? Es muy sencillo, abaratando los costes laborales. Por eso la reforma laboral es una reforma básicamente, y ya sé que a los empresarios no les gusta oírlo, para el despido. Una reforma laboral que permite el despido fácil, barato y rápido para los trabajadores, contra los trabajadores en las empresas. El resultado es que las empresas podrán comprar, en términos económicos, más factor trabajo a menos coste. Pero hay una contradicción, que es un problema. ¿Para qué quieren los empresarios comprar más factor trabajo si no tienen actividad o no tienen financiación económica? Por eso, la reforma laboral no creará empleo y el Gobierno y los empresarios lo saben. Mientras no se reactive la economía, y esto es una verdad del barquero, no despegará la creación de empleo. Y para entonces, la reforma laboral ya habrá precarizado y abaratado con carácter general todo el mercado de trabajo, y esto será para toda la vida. Esto será para siempre, porque es voluntad del Gobierno que esta reforma laboral permanezca inalterable, fijando, prefijando, marcando y condicionando las relaciones laborales. Y luego hay un tema que a mí particularmente me parece profundamente inmoral, y es la criminalización de los desempleados, especialmente si reciben prestación por desempleo. Por eso los mensajes de algunos sectores políticos, la gente quiere trabajo, no quiere vivir subvencionada. Por eso algunos empresarios se empeñan en reclamar que se obliga a los parados a aceptar cualquier empleo, aunque sea en Laponia. Y por eso el presidente de la COE ha llegado a decir que es curioso que muchos trabajadores encuentren empleo justo antes de agotar la prestación. Esto me parece, aparte de incierto, profundamente inmoral. Y, desde luego, rechazo tajante y firmemente semejante afirmación. Tony Judt, uno de los principales pensadores, eso sí, progresistas, contemporáneos, dice en su libro Algo va mal que nos hemos vuelto insensibles a los costes humanos de políticas sociales en apariencia racionales, especialmente cuando se nos dice que contribuirán a la prosperidad general y, de esta forma, implícitamente a nuestros intereses individuales. Tengo aquí una serie de comparaciones con situaciones que se han producido en otras partes del mundo. No voy a hacer alusión a ellos por no extenderme, porque creo que es bien interesante las preguntas que nos quieran hacer y no sé si tanto las respuestas que nosotros podamos ofrecer, pero en cualquier caso sí quiero destacar que en algunos momentos el bienestar adquirió un estigma explícito. Ser receptor de la asistencia pública, tanto en forma de ayuda para los hijos, cupones para alimentos o seguro de desempleo, era considerado un signo de fracaso personal, la muestra de que de alguna forma esa persona se había escurrido, su vida se había escurrido por las grietas de la sociedad. Así, en los Estados Unidos contemporáneos y en un periodo de desempleo creciente, una persona sin trabajo queda estigmatizada, ya no es un miembro pleno de la comunidad. ¿No les suena a ustedes que algo parecido puede estar sucediendo en una realidad mucho más cercana, por ejemplo, en España? Dos datos que quiero recordar con ustedes. A finales del mes de febrero, el Banco Central Europeo, en 2 días de subasta, entregó a los bancos de la eurozona 530.000 millones de euros.
al 1% de interés durante 3 años. España, según datos de Eurostat, destina a pagar prestaciones por desempleo un 2,96% de nuestro Producto Interior Bruto y a incentivar la contratación, bonificaciones, destinamos cerca del 0,30% del Producto Interior Bruto. Prácticamente un tercio del total del dinero que dedica nuestro país a políticas activas de empleo es equivalente a lo que los empresarios españoles reciben por este concepto. Solo son superados, querido presidente de la CEIN, por Bélgica, Luxemburgo y Suecia. Es decir, sus bonificaciones están en los niveles más altos de Europa, del mismo modo que la situación de desempleo de los trabajadores está en los niveles también más altos de Europa. Tenemos la conciencia y la consciencia de que, aparte de inútil, ineficaz e injusta, esta reforma laboral tiene evidentes visos de inconstitucionalidad. El establecimiento de un laudo obligatorio, por poner algún ejemplo, en un caso de desacuerdo en los procesos de descuelgue de los convenios colectivos, puede producir una presunta infracción del artículo 37.1 de la Constitución española. El establecimiento de un periodo de prueba de 1 año en el nuevo contrato indefinido de apoyo a emprendedores, a nuestro entender, puede suponer la violación del artículo 35.1. Así hasta 6, 7 u 8 posibles causas de inconstitucionalidad. Pero lo que resume, a nuestro juicio, el contenido de esta contrarreforma laboral son sus objetivos. Facilita el despido, lo liberaliza, no me extraña, la aplicación de este término en un mundo como el que nos ha tocado vivir, lo universaliza, lo facilita, lo abarata, le da rapidez y lo descontrola. Por todo ello, y como resumen, tengo que manifestarles lo que seguramente a estas alturas de nuestras intervenciones sea ya una obviedad. Comisiones Obreras y UGT de Madrid rechazamos rotundamente el Real Decreto de la reforma laboral y nos oponemos a los contenidos de la misma. Consideramos, insisto, que se trata de una reforma laboral injusta, ineficaz e inútil, enmarcada en un ataque sin precedentes al estado de bienestar y a los servicios públicos, que va a provocar además más recesión y más paro. Una reforma laboral que puede poner en riesgo, y no me gustaría decirlo, pero lo siento y lo pienso, puede poner en riesgo el modelo de convivencia y que, junto al escenario de recortes sociales generalizados, asesta un durísimo, espero, y vamos a trabajar para que así sea, que no definitivo, golpe a los pilares del Estado social. Es una reforma laboral que no creará empleo, que profundiza en la dualidad del mercado laboral, claramente discriminatoria, especialmente para las personas desempleadas que no cuentan con prestación por desempleo. Esta reforma, señoras y señores, compañeros y compañeras, estigmatiza de tal manera a aquellos parados, a aquellos desempleados y desempleadas sin prestación, que prácticamente imposibilita el acceso para nunca más, para toda su vida, a un puesto de trabajo. Una reforma que restringe los derechos colectivos de los trabajadores y de las trabajadoras, que individualiza o lo pretende las relaciones laborales y aumenta el poder discrecional empresarial, que desmantela los fundamentos básicos del derecho del trabajo, que facilita y abarata el despido, que no servirá para reducir el desempleo de las personas jóvenes, que aumentará la precariedad laboral, ya situada por encima del 80% en nuestro país y en nuestra comunidad, y las desigualdades laborales y retributivas de las mujeres, si es que no hay ya suficientes desigualdades laborales y retributivas entre hombres y mujeres. Una reforma laboral que ahonda en el debilitamiento de los servicios públicos y de la cohesión social, que abre la puerta al despido colectivo en las administraciones públicas, que atenta contra los derechos básicos de los y las trabajadoras, como el derecho a la protección de la salud, que profundiza en la privatización de la gestión del desempleo, incorporando a las empresas de trabajo temporal, y que rompe con criterios básicos como la igualdad, la justicia y la no discriminación.
Por todo ello, y además de haber presentado propuestas, como ya he referido, Comisiones Obreras y UGT de Madrid, exigimos la retirada de la reforma laboral y reclamamos espacios de diálogo para avanzar hacia el empleo estable y con derechos. Nada más, muchas gracias, mucha salud y mucha suerte. Muchas gracias. Constantino López Arenas les pregunta o les dice: ¿están negociando ustedes los servicios mínimos para la jornada de huelga general? ¿Creen ustedes que las autoridades de Madrid están realmente por la labor de llegar a un consenso? ¿O al final ocurrirá lo de 2010, que la comunidad impuso unos máximos servicios mínimos que se realizaron y que después fueron recurridos y se ganó el recurso por los sindicatos? Bien, estando aquí presente Regina Plañol, que está al mando de las negociaciones por parte de la Comunidad de Madrid en materia de servicios mínimos, creo que ella es la que debería quizás responder esta pregunta, pero desde luego, si tomo en cuenta y tomamos en cuenta su larga experiencia en materia también de relaciones laborales, al frente de empresas privadas y públicas, creo que sí existe un conocimiento de lo que son los servicios mínimos, que es, como dice la Constitución en su artículo 28, cuando habla del derecho de huelga, la garantía para los ciudadanos de poder contar con servicios esenciales, es decir, aquellos de los que no se puede prescindir durante ningún día del año y ninguno más. Creo que sí que hay una conciencia de que el derecho a una atención sanitaria, el derecho a la seguridad ciudadana, el derecho a que apaguen un incendio cuando se te incendia su casa, aunque sea domingo, festivo o 25 de diciembre, los derechos fundamentales y básicos de los que no podemos prescindir durante ningún día del año, pues desde luego creo que sí que estamos haciendo por ambas partes un esfuerzo importante para concluir un acuerdo que efectivamente asegure la seguridad y la salud de la ciudadanía sin entorpecer lo que ese día es prioritario, el derecho de huelga, que prevalece sobre el derecho al trabajo. Imaginemos que todos estos que hablan tanto de que quieren ejercer su derecho al trabajo en el día de huelga lo exigieran efectivamente para toda la ciudadanía, como es constitucional, todos los días del año. Tu derecho a la educación no se deteriora porque un domingo no haya clases. Y los tribunales han anulado precisamente 30 sentencias. En 30 sentencias han anulado servicios mínimos decretados hasta este momento por la Comunidad de Madrid porque no es respetuosa con este concepto. Y garantizar determinados derechos hay que hacerlo durante todo el año, pero en el día de huelga lo que hay que garantizar es el derecho de huelga, salvando los servicios esenciales para la ciudadanía, que básicamente para nosotros son los de un domingo. De manera que si somos capaces, y creo que lo estamos haciendo, intentando, de ponernos de acuerdo en estos conceptos constitucionales básicos, en la aplicación de la jurisprudencia básica que se ha producido ya en estas materias, creo que podremos alcanzar un buen acuerdo sobre servicios mínimos durante el día de la huelga. Compartiendo naturalmente lo que el planteamiento de Javier, nosotros hemos trasladado al Gobierno regional, lo hicimos durante el día de ayer, lo hicimos durante el día de San José, las delegaciones que estuvieron negociando los servicios mínimos, que hay una definición previa que es incuestionable, y es la definición sobre cuáles son los servicios esenciales en la Comunidad de Madrid y el establecimiento, por tanto, de servicios mínimos sobre los servicios esenciales. Y yo, a fuer de ser sincero, tengo que decir que en esta ocasión, no siempre, como es conocido, ha sido así, hay un equilibrio en el acuerdo sobre cuál es la definición de los servicios esenciales. Y hay un acercamiento en qué nivel de cobertura han de tener esos servicios esenciales un día de huelga general, en el que el derecho a preservar, como dice la ley, como dice la Constitución, es el derecho a la huelga por encima del derecho al trabajo. No voy a hacer más alusiones a los desempleados de la comunidad, etcétera, etcétera, pero sí decir que sería muy deseable, que sería muy conveniente
que pudiéramos alcanzar en la Comunidad de Madrid un acuerdo en materia de servicios mínimos sobre servicios esenciales. Celia Velasco les pregunta, ¿respetarán ustedes los servicios mínimos? ¿Se comprometen a hacerlo? ¿Garantizarán ustedes que no habrá piquetes coercitivos o intentarán por todos los medios paralizar Madrid como foco y prueba del éxito de la huelga? Bueno, yo creo que la respuesta está clara. Somos organizaciones sindicales, somos organizaciones, lo he dicho en la intervención, constitucionales, respetamos las leyes. Si los servicios mínimos son acordados, por supuesto que los respetaremos. Si los servicios mínimos no son acordados, por supuesto que los acataremos. En esta ocasión sí hemos dicho que si no son acordados, si entendemos que vulneran el derecho, el libre ejercicio del derecho de huelga, sí seremos más contundentes no solo en la reclamación de su anulación ante los tribunales, sino también en la exigencia de responsabilidades a aquellos que, a sabiendas de que durante 30 sentencias han visto anulados los servicios mínimos de huelgas del transporte, la sanidad, la educación, huelgas generales, etcétera, etcétera, vuelven a dictar unos servicios mínimos en la misma tónica y en la misma onda de lo que lo hicieron, desde luego creo que están incurriendo en alguna responsabilidad. Quien dicta normas a sabiendas de que éstas son sistemáticamente anuladas por los tribunales, creo que incurre en una responsabilidad al menos política, y la exigiremos allí donde se deben de exigir estas cosas, en organismos internacionales, ante el Defensor del Pueblo y ante los tribunales de justicia. Esperemos que no haya que llegar a eso, porque efectivamente somos capaces de ponernos de acuerdo en los servicios mínimos sobre servicios esenciales para la ciudadanía madrileña. Y, desde luego, si acordamos, respetaremos lo acordado, siempre lo hacemos, y si no acordamos, acataremos las decisiones de las administraciones, de las competentes en esta materia, y actuaremos en consecuencia posteriormente, claro. Yo creo que esto tiene una doble forma de aproximarse a la situación. Hablar de piquetes coercitivos desde los trabajadores podría tener un correlato y podríamos hablar de piquetes coercitivos de los empresarios, en el sentido de que puede haber empresarios que amenacen a los trabajadores utilizando quizás la reforma laboral de modo y manera que le puedan decir: si haces la huelga te voy a despedir. Yo no lo creo. Yo no lo creo. Pero podríamos parangonar esa utilización de piquetes informativos sindicales con la existencia de piquetes informativos empresariales. Ambos van a ser pacíficos, ambos van a ser democráticos, ambos van a ser informativos, y yo estoy seguro que los empresarios van a informar a los trabajadores de la situación de sus empresas y de la conveniencia o no de que secunden la huelga sin ningún tipo de presión. Y, por lo tanto, espero una jornada de huelga democrática, transitable, pacífica y numerosísima en cuanto al seguimiento de las manifestaciones. Don Francisco Javier y don José Ricardo Martínez se han referido a la presencia de la consejera de Presidencia del Gobierno regional, doña Regina, y también del presidente de los empresarios de Madrid. ¿Quieren ustedes intervenir por alusiones o simplemente porque les apetece? Bueno, si ustedes cambian de opinión, por favor, háganmelo saber, que yo con mucho gusto les doy la palabra. Fernando Jáuregui, director de diariocrítico.com, les pregunta: ¿cuáles serían los acuerdos mínimos concretos, por favor, para que la huelga no se lleve a cabo? Concretos, por favor. Hombre, yo creo que lo concreto sería sentar a las organizaciones sindicales, a las organizaciones empresariales, responder a la carta de propuestas que hemos remitido, abrir un proceso negociador sobre la situación de la economía española y las reformas que esta economía española necesita en estos momentos, y a partir de ahí, lógicamente, suspender, dejar entre paréntesis el trámite parlamentario de una reforma laboral que ha sido impuesta y no ha sido acordada. Creo que eso sería lo necesario en estos momentos para este país. Otra cosa es que sea lo posible en este país, pero debemos de aprender de nuestra historia. Cada vez que no hemos sido capaces de unir
a todos y a todas en torno a objetivos comunes, lo que hemos creado son fracturas de muy difíciles consecuencias. Hablaba de la Constitución de Cádiz y hablaba de que lo que hasta ese momento había sido el autonomismo de las provincias americanas se transformó en el independentismo de las provincias americanas a partir del momento en el que es derogada la Constitución de Cádiz. Creo que aquello que el pueblo ratifica, aquellos pactos constitucionales que forman parte de nuestra esencia y de nuestro funcionamiento habitual, no pueden ser derogados, no pueden ser eliminados de golpe y plumazo. Eso implica riesgos muy serios de incalculables consecuencias, y no es una amenaza, de verdad, no es una amenaza, es un temor que creo que deberíamos de compartir todos los que sensatamente queremos abordar esta crisis y queremos salir unidos y fortalecidos de la misma, fortalecidos en la economía, fortalecidos en la política, fortalecidos en los derechos laborales y sociales. Por contestar a don Fernando, en lo concreto, nosotros desearíamos establecer un marco de negociación para que en España no se produjeran este año 620.000 despidos y, bien al contrario, se produjeran 620.000 contratos. Ese sería el escenario que permitiría establecer una mesa concreta para alcanzar acuerdos concretos en la que, naturalmente, empresarios, sindicatos y gobierno deberíamos de asumir algunos compromisos, cada quien desde sus responsabilidades, desde su parcela. Angélica Robles le pregunta a usted, señor Martínez, si debería dimitir el gobernador del Banco de España y no aferrarse a la poltrona hasta junio, que es cuando corresponde su relevo. ¿Es responsable, en su opinión, el señor Fernández Ordóñez del desastre de las cajas y de los bancos? ¿Miró el Banco de España para otra parte mientras el gobernador exigía una y otra vez una reforma laboral profunda? Que me pregunten a mí sobre el gobernador del Banco de España, algún matiz tiene. Yo creo que el gobernador del Banco de España está haciendo un flaco favor a este país. Lleva tiempo haciéndolo. Creo que ha tenido una política tremendamente itinerante, ha pasado de una posición a otra y me parece que ha pensado más en el beneficio de unos pocos que en la necesidad de unos muchos. Y, por lo tanto, naturalmente, tendría que haber dimitido ya hace tiempo. Señor López, ¿quiere usted decir algo o ya es suficiente lo que ha dicho el señor Martínez? Hombre, yo creo que, sin exculpar sinceramente al gobernador del Banco de España, el gobernador del Banco de España ha hecho lo que han hecho la gran mayoría de los reguladores económicos en este planeta y en numerosos países. Mirar de soslayo lo que estaba pasando, los riesgos que se avecinaban, no prevenirlos y, cuando ocurrieron, no ponerse a actuar inmediatamente para corregir las causas del desastre financiero que ha originado esta crisis económica que ahora vivimos. Por lo tanto, creo que efectivamente supervivencia probablemente sea la pervivencia de la agonía. Creo que efectivamente ha puesto demasiado esfuerzo en indicar qué había que hacer en materia laboral y en las fusiones de las cajas, pero todos sabemos que el problema de este país no eran las cajas de ahorros. El problema de este país es un sistema financiero, nosotros ahorramos más y los bancos no entregan más créditos ni al empresario ni a la familia que lo necesita. Ahí hay un problema y eso es lo que hay que abordar. ¿Debería de haberlo abordado el gobernador del Banco de España? Por supuesto. ¿Hizo lo que hacían todos? ¿Mirar para otro lado? Por supuesto. ¿Debería de irse en este momento? Pues imagino que eso ya no es competencia mía y que debe decidirlo él, debe decidirlo el Gobierno de España y debe decidirlo los partidos políticos. Creo que sería conveniente otra política financiera y otro gobierno de las finanzas en este país, desde luego. Nos solicita el micrófono don Javier Targueta, presidente de Atlantic Cooper. Buenos días. En relación con la huelga, yo como empresario no tengo más que decir que la respeto y huelga decir que es un derecho de ustedes, de los trabajadores, trabajadores que ustedes representan y de todos los trabajadores. E incluso más allá de la reforma laboral, yo querría compartir con ustedes alguna inquietud que se refiere sobre todo a
a la competitividad de la empresa española y a la competitividad agregada, por tanto, de España como país. Me toca viajar por el mundo entero, me paso el 50% de mi tiempo fuera de España y especialmente en Asia, en gran parte de los países emergentes, y como parte de mi obligación tengo que estar comparando permanentemente los índices de competitividad y de eficiencia de empresas de esos países y países del resto de Europa, por ejemplo, con los índices equivalentes de la empresa española. Creo que hay tres componentes como mínimo, y resumiendo muchísimo, para la competitividad de la empresa española o de cualquier empresa en cualquier sitio del mundo, que es competitividad laboral, y ahora vuelvo a ella, competitividad en costes energéticos, que en casi toda la empresa, desde luego de corte industrial, es un componente básico en los costes y, por tanto, de la competitividad de la empresa. Y tercero, en la seguridad jurídica, que la empresa pueda disfrutar o sufrir según la estabilidad o inestabilidad jurídica del país donde se encuentre. En cuanto a lo primero, creo que yo no voy mucho más lejos de afirmar que lo que se hace con 10 personas, bien formadas y eficientes en su trabajo, no se debe hacer con 12. Es evidente que en países emergentes el coste unitario laboral es muy inferior al de España, entre 4 y 5 veces inferior, la cuarta o la quinta parte del coste español, según se trate pues, de China, de la India, Filipinas, Indonesia, etcétera, equivalente al coste laboral coreano más o menos, algo inferior al coste laboral japonés. Y en definitiva creo que la no competitividad de coste aceptada obviamente por nuestro sistema, que todos nosotros yo creo que con matices o no defendemos, hay que compensarla con una enorme eficiencia en lo que hace la masa laboral desde arriba hasta abajo, desde abajo hasta arriba. Vaya concretando, señor Tarqueta. Sí, gracias, José Luis. En definitiva, yo les pregunto a ustedes, alrededor de todas estas reflexiones, ¿cómo piensan ustedes o si comparten la imperiosa necesidad de una competitividad de la empresa española? ¿En qué la centrarían? ¿Y cómo ven ustedes la competitividad de España de forma agregada, como suma de todas las competitividades, tanto de los sistemas públicos como de las empresas privadas o de las pymes y de la masa social en general del país? Gracias. Bueno, acaba usted de describir, y se lo agradezco, porque acaba usted de describir los pactos de la Moncloa. Es decir, si algo tenemos que en estos momentos abordar y solucionar son los problemas que usted ha trasladado, efectivamente. Creo que, como bien ha dicho, no nos obsesionemos con la huelga. Vamos a hacer una huelga, una más entre las que hemos realizado a lo largo de la andadura democrática. Creemos que va a ser una huelga muy importante, creemos que va a haber unas manifestaciones impresionantes en las calles y retengamos que esta huelga es la expresión de un malestar democráticamente trasladado a nuestros gobernantes para que aborden las cosas y las soluciones de los problemas de este país de otra manera a como lo están haciendo. Esa es la reclamación de la huelga. Y retengamos todos también esa inquietud que traslada la intervención sobre la competitividad. Efectivamente, pero es que en este país el 99% de las empresas tienen menos de 50 trabajadores. Es difícil competir con esa masa empresarial dispersa. Es que en este país hemos crecido a base de especulación del ladrillo, pero nadie se ha ocupado del fortalecimiento de nuestra industria. En este país nos hemos endeudado para comprar pisos que veíamos crecer en su precio al año siguiente y creíamos que éramos ricos, pero nadie se ha preocupado de innovar, de vender fuera, de la calidad de nuestros productos, de los buenos servicios que podemos hacer. Hay quien sí lo ha hecho. Sectores como el turismo, como también la construcción, han sabido venderse fuera.
Pero creo que si solo depositamos la confianza en esos dos sectores, mal vamos. Podríamos competir en muchas más cosas y no lo estamos haciendo. Creo que ese mensaje es el que hay que retener y no compararnos tanto con Asia. En Asia tienen ventajas y tienen muchos inconvenientes. Hay muchísima riqueza en esos países y muchísimas desigualdades. Hay unos pocos que son muy ricos y que crecen mucho y una tremenda masa social que cuando empiece a despertar ya veremos qué ocurre en esos países. En la India, en China, he visto a mucha gente criticar al régimen cubano y reclamar democratización. No veo reclamar tanta democratización del régimen chino, pero va a ser una exigencia y es un polvorín que veremos cómo desemboca en el futuro. Eso debería preocuparnos. Hemos hecho muchos esfuerzos para estar en Europa. Hemos hecho muchos esfuerzos para pasar la frontera de los Pirineos y no ser África, sino ser más parecidos a Francia, Inglaterra o Alemania. Y ese es el camino que tenemos que andar. El camino de la calidad del empleo, de la cualificación del empleo, de la inversión productiva, de la mejora de nuestros productos y de nuestros servicios. Ese es el camino que tenemos que recorrer y no el camino hacia el espejismo asiático, que veremos cómo acaba, entre otras cosas. Señor Martínez. Pues mire usted, en medio minuto. Las empresas españolas, a nuestro juicio, efectivamente, adolecen de falta de competitividad. Pero nosotros creemos que los salarios no pueden ser el argumento de esa competitividad. Lo creemos firmemente. Creemos que a las empresas españolas, por ejemplo, les falta liquidez para poder acometer las reformas que tienen que acometer. A las empresas españolas les falta convicción respecto a la necesidad de formar adecuadamente a sus trabajadores y a sus trabajadoras. Y a las empresas españolas les falta cultura de inversión en investigación, desarrollo e innovación. Solamente desde esa inversión en personas, en innovación y en futuro, las empresas españolas podrán conseguir competitividad, no desde los salarios. Fernando Codina dice: el consejero don Parcival Manglano, de Economía de la Comunidad de Madrid, ha anunciado que la caída de los ingresos obligará a nuevos recortes. ¿En qué creen ustedes que estaba pensando el Gobierno de doña Esperanza Aguirre? Javier de la Fuente, de Telemadrid, en relación con este mismo tema, les pregunta cuánto dinero... No es la pregunta. Bueno, lo dejamos en la pregunta de Fernando Codina y luego iré a la de Javier de la Fuente, que es de otro tema. Bueno, yo creo que es una evidencia que en este momento todos en España somos más pobres. Es una evidencia que las comunidades autónomas ingresan menos, que el Estado ingresa menos, que las comunidades autónomas ingresan menos, que los ayuntamientos ingresan menos. Y creo que también hemos anunciado, claro que tendremos que hacer recortes, claro que tendremos que hacer sacrificios, claro que tendremos que hacer ajustes, pero tienen que ser ajustes, sacrificios y recortes equilibrados y pactados. Si no son pactados, si, como decía Marcelino Camacho, se nos pretende convertir en los parientes pobres de la democracia, o como decía de manera más elegante Antonio Gutiérrez, los costaleros de la democracia, desde luego mal vamos. Mal vamos. Somos más pobres, tendremos que acostumbrarnos a vivir con menos, pero eso no significa deteriorar y destrozar el Estado social, porque también se puede actuar sobre los ingresos. En la Comunidad de Madrid, los sindicatos hemos puesto de relieve que por la vía de las desgravaciones fiscales se dejan de ingresar hasta 2.600 millones de euros. Probablemente ahora con la crisis y la caída de los ingresos no fueran 2.600, 1.300. Pues 1.300 millones en ingresos, que la supresión de impuestos como el patrimonio y otros impuestos han hecho que dejemos de ingresar y que serían muy buenos en este momento para acometer este periodo de crisis. ¿Actuemos sobre los gastos? Sí. ¿Sobre los gastos superfluos? Sí. ¿Sobre la mejora de la gestión? Sí. Pero actuemos también sobre los ingresos. Habrá que adoptar políticas fiscales que impidan el fraude fiscal y que obliguen a que, por ejemplo, en el impuesto de la renta, los ingresos de ese impuesto no procedan en el 90% del total de esos ingresos
de los salarios de los trabajadores y de los pensionistas. ¿Se podrá hacer algo para evitar y corregir esa tremenda y terrible desigualdad de que hay quien no paga o paga muy poco? Señor Martínez, Paloma Estrada de la COPE les pregunta qué les parece que el PP en Madrid haya anunciado más recortes porque ha recibido esos 1.000 millones de euros de menos de ingresos en 2011. Y también les preguntan sobre la economía sumergida, si hay remedio para esa situación. El problema probablemente no sean los 1.000 millones de menos que tenga el Gobierno regional en este momento, sino los que seguramente, los otros más de 1.000, que seguramente van a tener también de menos con las decisiones que se tomen desde el Gobierno de España. Pues mire usted, nos parece que hay que proceder a un ajuste de las cuentas públicas en la Comunidad de Madrid. Creo también que en momentos de necesidades las administraciones han de hacerse más presentes y, por tanto, los servicios públicos deberían ser no solamente trastocados o retocados, sino potenciados. Creo que efectivamente hay gastos de los que se puede prescindir y creo que si esto no se hiciera, podría haber una pregunta que se hiciera a la ciudadanía, que sería algo así, como ¿para qué queremos administraciones cuando en época de dificultades las administraciones desaparecen? Y esta sería una pregunta en términos democráticos incluso peligrosa. Por lo tanto, hay que revisar todo, hay que revisar la política fiscal de la Comunidad de Madrid, hay que revisar la política de ingresos, hay que revisar la política de gastos y hay que tomar medidas para que la economía sumergida no suponga el porcentaje exagerado que a nuestro juicio supone y que es consecuencia de políticas o faltas de políticas en materia laboral desde las propias administraciones. Santiago González, de la Unión Sindical Obrera, USO, dice: la contrarreforma laboral viene precedida por una disminución del porcentaje de rentas salariales en el PIB. ¿Es posible mejorar la economía sin cambiar el modelo productivo y la distribución de la renta perdida antes y después de la contrarreforma laboral? Yo quiero agradecer esta pregunta y que proceda además de la Unión Sindical Obrera. Cuando se habla de esta huelga general, se intenta centrar en el rechazo de UGT y comisiones obreras. Hemos convocado una cumbre sindical de todos los sindicatos madrileños, en el que la Unión Sindical Obrera, en el que sindicatos sectoriales de diferentes tipos, en el que la Asociación de Futbolistas Españoles, la Unión de Actores y el Sindicato de Conductores de Metro y el Sindicato de Maquinistas Ferroviarios, etcétera, etcétera, se han sumado, han apoyado, han convocado esta huelga y esta manifestación. El rechazo es general entre aquellos que representamos de unas formas mayoritarias o más o menos mayoritarias a los trabajadores y trabajadoras. El rechazo de los trabajadores y trabajadoras a esta reforma es masiva y creo que apunta en la dirección de lo que el compañero de la USO trasladaba. No es posible abordar el futuro de este país si no repensamos nuestro modelo productivo. Igual que dicen que esta reforma laboral era muy necesaria, aunque sea para crear empleo dentro de 5 años, pensar en el futuro de este país y empezar a conducirlo de manera consensuada hacia una economía más productiva y más sólida es también algo que no va a funcionar ahora mismo, pero que es la única garantía de que salgamos bien de este trance. Javier de la Fuente, de Telemadrid, dice: ¿cuánto dinero van a dejar de percibir los sindicatos madrileños al liberalizarse los cursos de formación? Pues los sindicatos madrileños dedicamos... Bueno, primero, antes de decir eso, lo que quiero comentar es que los sindicatos madrileños no percibimos ni un solo euro de la administración regional. Creo que somos de las escasísimas organizaciones sindicales de carácter regional que no recibimos un solo euro, ni como subvención ni como donación. Sin embargo, sí hay subvenciones y donaciones por parte del Gobierno regional a otras organizaciones de otro tipo, eso sí, no sindicales. Nosotros gestionamos la formación derivada de la aportación de los trabajadores, que se detrae de sus nóminas mensualmente. Y gestionamos esa formación para favorecer la capacitación y el tránsito o el ascenso o el mantenimiento de los puestos de trabajo de los trabajadores. Yo creo que esa cadena de televisión
conoce perfectamente cuáles son las cifras y, en todo caso, de decir que los sindicatos gestionamos la mitad justo que los empresarios. Señor López, ¿quiere usted añadir algo? No, yo creo que, mira, hay un problema. Efectivamente, los trabajadores depositan de su salario una parte de su salario para formación, los empresarios depositan una parte del coste que luego repercuten en precio en formación, de ahí sale una masa de dinero que ejecutan empresas, Había un organismo, que era el Servicio Regional de Empleo, en el que empresarios, sindicatos, gobierno, decidíamos cómo iba a ejecutarse, qué programas eran buenos, qué programas eran malos para la formación. Eso ha desaparecido de golpe y plumazo. No hay en la Comunidad de Madrid un instrumento para gobernar la formación de los trabajadores con participación de empresarios y sindicatos. Ya es grave. Y luego es muy grave también que en estos momentos, como bien reconoce el señor Manglano, existan 220 millones de euros que todavía no han sido pagados a las empresas, no a los sindicatos ni a los empresarios, no, a las empresas que han hecho formación en esta comunidad. Y esos 220 millones de euros están conduciendo a la ruina a muchas empresas que realizan unos cuantos programas de formación, que están especializadas en determinadas cosas, que no cobran de la Administración, que están despidiendo a sus trabajadores, que están cerrando, que están aplicando expedientes de regulación de empleo. Creo que hay que ser serios y, desde luego, una cadena pública, hombre, debería de ser muy seria en todas estas cosas. Rogelio Blanco, ¿coinciden ustedes con don Tomás Gómez, aquí presente, secretario general del Partido Socialista de Madrid, cuando señala que la era Aguirre está en su última fase, aunque se presente a la reelección como presidenta del Parlamento madrileño, o precisamente por eso? ¿Cómo valoran ustedes las informaciones sobre el alquiler y posible compra de un dúplex en Marbella por parte del vicepresidente, señor González, de la Comunidad de Madrid? Mira, en esto yo voy a ser muy claro. Si hay pruebas de cualquier tipo de irregularidad en la gestión de nuestros políticos o de nuestros sindicalistas, me da igual, o de nuestros empresarios, cuando están gestionando recursos públicos, etcétera, etcétera, que se pongan encima de la mesa, que se pongan en manos de los tribunales. Pero, sinceramente, yo estoy hasta las narices de que determinado medio de comunicación y algunos determinados medios de comunicación construyan argumentarios y castillos de naipes sobre la corrupción ajena y no hagan más que dedicarse a mentir a la opinión pública sin informaciones confirmadas ni contrastadas. Si hay pruebas, se publican y a los tribunales. Y si no las hay, por favor, en concreto ese medio de comunicación, que se abstenga de una vez por todas de establecer teorías de la conspiración en todos los órdenes de la vida social y política de este país. Alguien tiene que pararle los pies de una vez por todas a quien emponzoña de esta manera la convivencia democrática en este país. Y lo digo claramente, hay que hacerlo. Señor Martínez. Pues mire usted, a mí me interesa la gestión política del vicepresidente del Gobierno regional, no me interesa absolutamente nada dónde pasa sus vacaciones. Supongo que irá donde le parezca oportuno y se comprará lo que sus ingresos le permitan comprarse. Y me parece deleznable y de un amarillismo periodístico insoportable determinadas tendencias de algunos medios de comunicación, a las que no voy a entrar. La gente sabrá la basura que quiere leer. Yo no voy a leer ese tipo de basura. Respecto a lo de don Tomás, pues, ¿qué quieren que les diga? Si les digo lo que pienso, pues es dígalo, que, dígalo, no sé, pues qué de es atrás. que, sí, voy a intentar decirlo suavemente. Yo creo que es tiempo de que el Partido Socialista gobierne la Comunidad de Madrid. Don Cuando Tomás. llegue el momento y lleguen las elecciones. Don Tomás, ¿quiere decir usted algo?
ya que ha sido aludido doblemente por quien preguntaba. Sara Olivo, ¿se dan cuenta de que desde la mesa uno debe imponer mucho el respeto de esta mesa hacia ellos? Porque no... Lo tenemos pactado. Lo dan todo... Ah, lo tienen pactado. Sí, así se explica. Sara Olivo, de Hispanidad, dice: ¿a qué sectores va a afectar más, según ustedes, la reforma laboral en número de despidos? Hombre, yo creo que la construcción ha sufrido ya el brutal acoso de la crisis, sigue perdiendo empleo, en menor intensidad, pero sigue perdiendo empleo. Por lo tanto, el sector de la construcción va a seguir sufriendo. Va a seguir sufriendo el sector de la industria, que era un sector muy ordenado, muy regulado, que ha perdido empleo y producción, pero que con esta reforma tiene mayor facilidad para quedar desregulado, y desde luego va a entrar brutalmente en el sector servicios, compuesto por pequeñas y medianas empresas, en las que el desorden de la negociación colectiva, el descuelgue de los convenios colectivos, la posibilidad de aprobar expedientes de regulación de empleo sin control administrativo previo, sin autorización administrativa previa, las nuevas fórmulas de contratación van a hacer una escabechina tremenda, condenando especialmente a mujeres y jóvenes, que son quienes están en esos sectores, a empleos precarios de por vida, y condenando a los parados que no tengan prestación a no volver a tener trabajo en su vida, porque si no tienen prestación no hay bonificación, por lo tanto no son atractivos a la hora de ser contratados. Va a golpear en todos los sectores, pero hay determinados sectores que estaban más regulados, que han sufrido ya el embate más duro de la crisis, van a seguir padeciendo, por supuesto, pero yo creo que el tremendo problema para Madrid es ese 80% de sector servicios que tenemos en pequeña y mediana empresa, que va a quedar completamente desregulada porque desaparece el convenio sectorial como convenio de referencia. El senador Lerchundi les pregunta: recurso al Tribunal Constitucional sobre la reforma laboral, ¿cuáles serían los argumentos principales desde su punto de vista? Lo decíamos en la intervención, por poner ahí 7 puntos, entre otros, que podrían ser susceptibles de ser considerados inconstitucionales, pero quizás este argumento, por llamativo, de que aquel desempleado o desempleada con prestación por desempleo tenga preferencia para acceder a un puesto de trabajo, a nosotros nos parece no solamente inconstitucional, sino también inmoral. Concha Luaces, y con esto ya vamos a terminar, les pregunta: ¿a qué achacan ustedes el clamoroso incumplimiento del número de mujeres mínimo en los consejos de administración de las empresas? Y valga el ejemplo de lo que ocurre en las empresas del IBEX 35. Julio Vidal dice: en esta reunión la mujer participa en un 10% aproximadamente, y les pregunta por qué no hay más. ¿No será por la falta de mujeres en los sindicatos, desde luego? No, ni mucho menos. Y desde luego yo quiero agradecer hoy, y creo que en la composición de la mesa también se empieza a ver que las cosas van cambiando, no porque las leyes lo dicten. Las leyes apuntan direcciones hacia donde hay que ir, pero indudablemente, o todos entendemos que Cristina Cifuentes es una buena y excelente delegada del Gobierno, que quien dirige ahora mismo la negociación más dura desde la Administración, que es la de los servicios mínimos, Regina Plañol, es una mujer, que Maru Menéndez es una mujer. Bueno, yo creo que hay ya mujeres que apuntan maneras en los sindicatos, en las organizaciones políticas, etcétera, pero también es verdad que los hombres nos empeñamos mucho en cortarles el paso y en buscar disculpas para que al final seamos hombres los que estamos al frente de los órganos de dirección, etcétera. Estas cosas van a ir cambiando, y van a ir cambiando porque la mujer, igual que los jóvenes, pero la mujer va a exigir cada vez con mayor intensidad el que ese reconocimiento, esa preparación, ese mérito y esa valía que tienen también sea reconocida en los cargos de dirección, sea de los sindicatos, sea de los partidos políticos, esperemos que también en las empresas del IBEX 35. Miren ustedes, si más de la mitad de la sociedad son mujeres, si los mejores resultados académicos los consiguen mujeres, esto es lo políticamente correcto, que es lo que hay que decir, porque además es verdad. Ahora diré lo políticamente incorrecto, que es lo que pensamos. Los hombres tenemos miedo de que nos quiten los puestos y por eso intentamos de cualquier manera que no lleguen las mujeres a los puestos de dirección. Muchas gracias. En nombre de Asisa, Red Eléctrica de España y BT,
el secretario general de esta última compañía, don Luis Argüello, va a despedir el acto. Me toca una vez más, y se lo agradezco a José Luis, el honor de agradecerles que hayan aceptado ustedes la invitación a este acto en el que, bueno, las empresas, en este caso somos empresas, te ponemos nuestro granito de arena para que se generalice el derecho de información y trasladen ustedes todos aquellos puntos de vista que tienen no solo sobre lo que iba a ser el tema estrella del día, que era el de la huelga del día 29, sino de todos los demás. Yo creo que hoy esa finalidad va a tener éxito y si no, tendremos la prueba mañana, porque me da la sensación de que han proporcionado ustedes a los señores de la prensa materia prima para unos cuantos titulares y para bastantes editoriales y comentarios. Muchas gracias.